Es el responsable de que toda una generación haya cambiado su opinión sobre el océano. La película Buscando a Nemo, ganadora de un Oscar, fue un éxito de taquilla y uno de los DVDs más vendidos de todos los tiempos. Simpático, revoltoso, adorable. Los niños de medio planeta han soñado con tener a su propio Nemo. ¿Pero a qué precio? Cada año más y más peces payasos son capturados en el mar para ser vendidos a precios desorbitados. ¿Se podría decir que Buscando a Nemo ha puesto en peligro a esta especie? El pez payaso ha debido hacer frente a la amenaza de la pesca y a otras amenazas aparentemente menos perjudiciales. El número de ejemplares en libertad ha alcanzado niveles muy bajos y una nueva industria de cría ha proliferado para dar respuesta a la continua demanda. Su súbita popularidad lo ha convertido en el centro de atención de un detallado estudio científico, del que se han extraído inesperadas conclusiones. ¿Significa esto que las presiones que sufres son demasiado grandes? ¿Hay un futuro para el pez que ha embelesado a toda una generación? ¿O es ya quizá demasiado tarde? ¿Podría Buscando a Nemo 2 titularse Buscando la forma de salvar al pez estrella? El pez estrella. La lucha por la supervivencia. El pez payaso debe su nombre a sus colores, tan característicos del circo, y a que parece disfrutar haciendo el payaso en los arrecifes. Su nombre científico es Amphibrion percula, y gracias a la película se ha convertido en uno de los peces más famosos del océano. Pertenece a una familia formada por cerca de 30 especies, los peces anémona, y su hogar se encuentra entre los venenosos tentáculos de las anémonas de mar. Existen unas 1000 especies de anémonas y pueden vivir en las aguas gélidas del polo o en las cálidas del Ecuador. Pero solo 10 de ellas dan cobijo a los peces anémona y se encuentran en las aguas templadas y poco profundas del Océano Indo-Pacífico, entre la costa este de África y Hawái. Sus células urticantes pueden matar a cualquier pez que entre en contacto con ellas, pero los peces anémona parecen inmunes a sus letales anfitriones. La explicación hay que buscarla en una mucosa que expulsa la anémona y que evita que se envenene a sí misma. Estos peces se cubren con ella, lo que los convierte en inmunes a las picaduras, un camuflaje químico tejido por las propias anémonas. Pero a pesar de todo lo que sabemos de ellos, hay mucho que desconocemos de su vida diaria. Un equipo de la Universidad James Cook investiga los misterios que rodean a los peces payaso. Las aguas poco profundas de la bahía de Kimbe, en Papúa Nueva Guinea, constituyen un perfecto laboratorio. Con el paso de los años han llegado a conocer a fondo a los habitantes de estas agrupaciones de coral. Una de sus tareas consiste en realizar una especie de censo de la población marina. Manteniendo estas cintas siempre al mismo nivel, efectúan un recuento preciso del número de especies de coral y de peces de los arrecifes. Gracias a sus detalladas anotaciones, pueden estudiar a fondo las posibles variaciones. Jeff Jones analiza los resultados de otro laborioso día de trabajo. El equipo pasa aquí muchos meses cada año recogiendo datos. Y Jeff es uno de los expertos en peces payaso más renombrados del mundo.
Su investigación trata de descubrir qué sucede entre el momento de la eclosión de un pez payaso y su decisión de habitar una anémona. Hasta ahora se creía que las larvas simplemente se dispersaban en el plancton y que una entre 1.000.000 encontraba por casualidad una anémona y se asentaba en ella. Pero la verdad es mucho más compleja. Los peces anémona establecen vínculos que duran toda la vida. Cuando la hembra está a punto de poner sus huevos, ella y el macho preparan el nido limpiando una pequeña superficie dura situada bajo la anémona. Tras el desove, el macho es el encargado de vigilar los huevos. Aireando los huevos con sus aletas pectorales, consiguen rodearlos de forma permanente de agua oxigenada limpia. Cuando los huevos eclosionan, las larvas quedan flotando sobre el plancton. Al cabo de 10 días, ya totalmente formadas, deciden habitar una anémona. Los científicos siguen intentando comprender qué sucede entre el momento de la eclosión y su asentamiento en la anémona. Nemo nos está ayudando a responder a una de las preguntas de la biología marina que más tiempo lleva sin ser respondida. ¿Hasta qué distancia se pueden dispersar las crías de estos peces y vivir alejadas de sus progenitores? En la película, Nemo vive en una anémona con su padre formando una familia feliz. Pero la realidad es muy distinta. Cuando eclosionan los huevos de la mayoría de los peces, de ellos salen unas larvas de pocos milímetros de longitud e inmediatamente se alejan del hogar familiar. Se dispersan hacia un entorno hostil. Mucha gente creía que quedaban a merced de las corrientes y que se alejaban mucho de sus hogares. Pero nadie ha podido ratificarlo. Y las crías son tan diminutas que la sola idea de pensar en etiquetarlas para descubrir su paradero es algo tan inimaginable como encontrar el Santo Grial. En los últimos 10 años ha sido imposible hacer algo así. Sorprendentemente, una conocida herramienta forense podría ayudar a descubrir este Santo Grial. Bahía de Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea. A primera hora de la mañana los vigilantes se dirigen a Fisherman's Island. Es una finísima franja de tierra. En su punto más alto, apenas se eleva un par de metros sobre el nivel del mar. Solía ser una humilde zona de pesca, pero con el paso de los años se ha convertido en una comunidad en la que unas 500 personas viven del mar. Hasta hace poco su única fuente de ingresos era la venta de sus modestas capturas diarias, pero la popularidad adquirida por uno de los residentes del arrecife les ha traído una nueva fuente de ingresos: la cría de peces para el mercado internacional de acuarios, en el que la demanda del pez estrella parece no tener fin. He aquí todo lo necesario para convertirse en un pescador profesional: unas gafas de buceo, unas aletas, una pequeña red y un recipiente flotante casero. Una siniestra sombra se cierne sobre el arrecife. Otro pez payaso que nunca regresará a su hogar. Los submarinistas deben tener cuidado para no hacerle daño, ya que perdería todo su valor.
Asimismo, deben dejar en la anémona una población de crías, de forma que la próxima vez que visiten este arrecife encuentren nuevos ejemplares. En un solo día, uno de estos recolectores puede conseguir un buen botín de peces, un gran suplemento para sus modestos ingresos con la pesca tradicional. Las anémonas, en su gran mayoría, se encuentran al alcance de los submarinistas en buceo libre. Esto se debe a que necesitan la luz del sol. Sus tentáculos contienen algas microscópicas unicelulares que realizan la fotosíntesis y generan energía a partir de la luz solar. En la película, el joven Nemo se aleja de su anémona, es capturado por un submarinista y termina en una pecera en la consulta de un dentista. Su padre, ayudado por un grupo de carismáticas criaturas del océano, realiza un épico viaje para salvar a su hijo. Aquí se está reviviendo exactamente la misma situación. Sin embargo, este es el principio de una cadena que ni siquiera el esforzado padre de Nemo sería capaz de seguir. Tras un largo viaje por mar, tierra y aire, estos ejemplares acabarán en las peceras de numerosas familias de Estados Unidos. El profesor Phil Munday, desde su centro de investigación en la bahía de Quimbe, nos desvela datos fascinantes sobre la vida del pez payaso. Los peces anémona tienen una increíble jerarquía familiar. El individuo de mayor tamaño de un grupo social es una hembra y el siguiente es un macho. El fruto de su unión serán 3 o 4 individuos más pequeños que convivirán en el mismo grupo social. Cada uno de ellos será ligeramente más pequeño que su predecesor y la jerarquía se mantendrá hasta llegar al individuo más pequeño del grupo. Los únicos que procrean son los 2 individuos de mayor tamaño. Si el macho desapareciera, entonces el ejemplar que le sigue en la jerarquía adoptaría el rol del macho, maduraría y empezaría a procrear con la hembra. Las hembras son mucho más, pero el tamaño de estos sigue una correlación muy precisa. Cada individuo es un 10% menor que el inmediatamente superior a él. Si alguno adquiere un tamaño similar al de su jerárquico superior, será expulsado del grupo. Pero lo más curioso es lo que ocurre cuando desaparece la hembra. Si la hembra desaparece porque se ha hecho muy mayor o porque ha sido capturada, el macho se convertirá en hembra. Por su parte, los adultos jóvenes madurarán y se convertirán en machos. De esta forma todos suben un peldaño en el escalafón. Los peces anémona nacen siendo machos, pero en caso de necesidad, el macho dominante puede cambiar de sexo y convertirse en una hembra fértil capaz de poner huevos. Sus huevos serán fertilizados por el siguiente macho en la escala social. La naturaleza asegura así la supervivencia de la especie. De otra forma, los machos tendrían que abandonar la anémona para encontrar una nueva pareja y pocos sobrevivirían a las hostilidades del océano. En Fisherman's Island están listos para realizar el recuento. Los peces anémonas son territoriales y no permiten que los intrusos se acerquen a su anémona. Estos pescadores han aprendido que poner varios ejemplares en un mismo recipiente provocará enfrentamientos en los que solo puede haber un ganador. Y vender un pez que no está en perfecto estado es una tarea imposible. Por eso los colocan en recipientes individuales.
El encargado anota el número de ejemplares capturados por cada recolector. Todos son examinados cuidadosamente. Si presentan imperfecciones, heridas, enfermedades o simplemente una coloración defectuosa, serán devueltos al mar. Los pescadores conocen al dedillo los exigentes requisitos del mercado de los acuarios de la otra punta del mundo. Estos también están perfectos. Algunos no han pasado el examen. El frágil mundo submarino del sureste de Asia es un bullicio de color y de vitalidad. El ecosistema del arrecife de coral debe mantener su delicado equilibrio. Existen complejos vínculos entre todas las criaturas, ya sean grandes o pequeñas. Esta relación de dependencia proporciona refugio, comida, protección, pero este pacífico equilibrio es fácil de desestabilizar. Los pescadores de peces payaso argumentan que el mercado de los acuarios tiene un impacto ecológico muy inferior al de la pesca masiva para el mercado alimentario. Es solo otra forma de sacar provecho del mar. Al fin y al cabo, son solo unos cuantos pececitos de los arrecifes. En Port Moresby, Mark espera la llegada del último cargamento procedente de la isla. Es muy consciente de la polémica que rodea a estas capturas. Estamos estableciendo el mercado de los acuarios en esta zona y trabajando con los pescadores para que disfruten de una fuente alternativa de ingresos. También los concienciamos sobre el valor de los arrecifes y les enseñamos cómo mantenerlos. Pero ¿por qué son capturados estos peces? En el mundo de los acuarios marinos hay un porcentaje muy bajo de peces criados en cautividad. Ese porcentaje está aumentando, pero la demanda de peces, especialmente de peces payaso como Nemo, es muy alta y el índice actual de producción no puede dar respuesta a la demanda. Así que sigue siendo necesario recurrir a los peces que viven en libertad. Pero no solo hay una gran demanda de peces payaso. Los cirujanos azules, cuyo representante en la película es Dory, otro entrañable personaje, también son capturados. Cirujanos azules, perfecto. La industria pesquera de peces de acuario es un sector en expansión y puede constituir una fuente muy importante de ingresos alternativos, tanto para islas como para países en desarrollo, cuyo único recurso es el mar. Los peces payaso proceden de una zona geográfica muy limitada, por lo que son muy vulnerables a la sobreexplotación. Pero las comunidades más humildes consideran que esta nueva fuente de ingresos es como ganar la lotería. Es preferible pescar hoy y preocuparse del mañana cuando llegue. Sabemos que la captura de peces para acuarios puede ser muy perjudicial. Por eso llevamos a cabo minuciosas investigaciones antes de realizar cualquier captura con el fin de calcular el número aproximado de ejemplares en libertad. Cada especie tiene un límite anual de capturas y una vez cada 18 o 24 meses revisamos los arrecifes para determinar el impacto que ha tenido la última recolección. Si fuera necesario, reajustaríamos los límites de capturas. Esperamos poder afirmar en unos 5 años que la recolección de peces para acuarios tiene un impacto muy pequeño sobre los arrecifes de coral. Pero los que se oponen al programa piensan que cuando se consiga determinar el impacto final,
Posiblemente los daños ya sean irreversibles. Los ejemplares capturados son confinados en grandes peceras, donde se encuentran en un entorno que les resulta ajeno. Aquí son clasificados por tamaño. Pasados unos 10 días, serán enviados a los lucrativos mercados de Estados Unidos, a 6.400 kilómetros de distancia y a 14 horas de avión. Papúa Nueva Guinea es una de las últimas fronteras del planeta. Los mares que la rodean constituyen la región más rica de los océanos de todo el mundo por la cantidad y la diversidad de vida submarina que atesoran. Las ocultas montañas de coral, repletas de vida, se erigen desde las profundidades hasta casi rozar la superficie. Lejos de la civilización, de la pesca excesiva y de la contaminación, este océano es el ejemplo más nítido de cómo era el mundo en un principio, antes de que el hombre dejara su huella sobre él. En estos mares también encontramos la más asombrosa variedad de peces anémona. En muchas ocasiones varias especies conviven en el mismo arrecife. En una simbiosis, dos especies muy diferentes conviven en armonía para beneficio mutuo. Los peces anémona obtienen muchos beneficios de su relación con las anémonas. Estas les protegen de los depredadores, ya que nadie osará seguir a estos peces hasta este paraíso envenenado. También encuentran en ellas en la que pueden desovar y alimentar a sus huevos hasta que estén listos para eclosionar. Pero, ¿qué consigue la anémona a cambio? Los peces anémona aportan a esta un alto grado de protección. Cuando el pez payaso es capturado, la anémona desaparece por completo en 24 horas, devorada por los depredadores. Sin sus compañeros, corren un peligro mortal. La explicación es que estos pequeños pero agresivos peces ahuyentan a cualquier otro pez que intente alimentarse de la anémona. Un perfecto equilibrio de supervivencia, hasta que el hombre entra en la ecuación. Los peces payaso no son las únicas criaturas que viven entre los protectores tentáculos de la anémona. La damisela negra siempre está por allí. Los cangrejos de porcelana también disfrutan de la seguridad que les brinda la anémona.
Los camarones también mantienen una relación simbiótica con las anémonas. Devoran los parásitos y las partículas que se asientan en sus tentáculos, manteniéndolas limpias y a salvo de enfermedades. Un servicio de limpieza que proporciona alimento a los camarones y saluda a la anémona. A veces, la anémona es compartida por docenas de peces y camarones. Sin embargo, la relación es muy cordial. Los peces no comen camarones, así que todos disfrutan de la seguridad y de la protección que ofrece la anémona. Los camarones mantienen la anémona limpia y los peces la defienden de posibles ataques. Se cree que algunos de estos inquilinos viven en ellas varias décadas o incluso más. Una cuestión que intrigaba a los científicos era determinar el destino de los recién eclosionados peces anémona pocos días antes de asentarse en el arrecife. El punto de partida fue registrar con GPS la ubicación de cada una de las anémonas. A continuación, se midió y se fotografió a los peces que habitaban en ellas. Un isótopo estable de bario fue inyectado en cada uno de los peces. Este sería transmitido de padres a hijos, lo que haría posible conocer de qué pareja procedían las nuevas crías. Lo malo era que para obtener esta información era necesario diseccionar a los alevines. Entonces decidieron recurrir a una herramienta de la ciencia forense empleada a menudo en la resolución de crímenes. Descubrimos otra forma de hacerlo. Gracias a los avances de la genética, nos percatamos de que la madre y el padre ya estaban etiquetando de alguna forma a sus crías, puesto que cada uno tiene unas secuencias únicas de ADN y estas se combinan en sus crías. Tomando muestras de una pequeña porción de las aletas del padre y de la madre y haciendo lo mismo con todos los adultos de una determinada población, podríamos encontrar a sus crías y averiguar dónde se encontraban sus progenitores y cuánto se habían alejado de ellos. Así es como conseguimos, por primera vez, una indicación de la distancia exacta cubierta por un alevín. Este procedimiento no causa daños permanentes. Al pez no parece molestarle en absoluto, y la fina fracción que se le extrae crece rápidamente. Estas técnicas han ayudado a los científicos a resolver uno de los grandes misterios de los océanos. Si criamos 100 peces en piscifactorías, evitamos que otros 100 peces sean capturados en la naturaleza. El profesor Borazeb Muthuwan es el director del Instituto de Ciencias del Mar de Chonburi, al sur de Bangkok. Su trabajo en la cría en cautividad de peces payaso en la última década ha contribuido a que prospere esta industria en el sur de Tailandia. La captura de estos peces en la naturaleza puede reducir el ecosistema del arrecife. Nosotros creemos que existe una alternativa, y esta consiste en criar los peces en una piscifactoría. Así podremos aliviar la presión que sufren los arrecifes de coral. Borazeb cree que el ecosistema marino corre un grave peligro de resultar perjudicado por el creciente comercio de los acuarios. El pez payaso es uno de los pocos peces de arrecife que es posible criar en cautividad. Las fases de este proceso han sido el fruto de múltiples ensayos. En libertad, los peces ponen sus huevos al amparo de su anémona, en una superficie dura y segura. En el laboratorio, el mejor sustituto ha resultado ser una baldosa. El primer paso es aislar a una pareja de cría en cada uno de los tanques. La hembra deposita los huevos serpenteando sobre la superficie. El macho la sigue y va fertilizando los huevos.
Muchas pasadas después, todo ha terminado. Los huevos pueden llegar a 100. Su tiempo de eclosión oscila entre los 6 y los 8 días. Estas parejas son los cimientos sobre los que descansa el proyecto de Voracep. Llevan siendo criados en cautividad durante generaciones, lo que garantiza que el programa funciona. Hace ya varios años que no se introducen ejemplares nacidos en libertad. Muestras de todos los lotes son analizadas cuidadosamente. A través del microscopio destaca el enorme ojo del pez payaso en fase embrionaria. Cuando eclosionen, se colocará una camada en cada tanque para estudiar su desarrollo. También se trata de obtener el mejor alimento para los peces en cada una de las fases de su desarrollo. El objetivo es que la dieta de estos peces se parezca lo más posible a la que seguirían en el océano. Para los recién nacidos, una llamativa mezcla de fitoplancton. Y para los alevines, una sopa de zooplancton preparada con crustáceos. Un ciclo que ha sido repetido un sinfín de veces. De huevos a crías y de ahí a adultos desarrollados que pondrán la siguiente generación de huevos. El equipo de la Universidad James Cook ha encontrado el lugar ideal para sus investigaciones. Una isla pequeña y deshabitada, no afectada ni por la contaminación ni por la pesca, ya que se encuentra alejada de cualquier núcleo de población, una perfecta burbuja en medio del océano. La isla de Kimbe es una gota en mitad del océano, una isla diminuta cuyo perímetro es posible recorrer a nado en media hora. Está cubierta por un frondoso bosque tropical que se cierne sobre preciosos arrecifes de coral que la bordean por completo. Mi equipo de investigación lleva viniendo aquí unos 10 años para estudiar las poblaciones de pez payaso. Aquí debe haber unas 300 parejas de cría del pez payaso naranja, la especie a la que pertenecía Nemo. Si estos ejemplares subieran a la superficie y levantaran la cabeza, podrían ver este precioso bosque que se levanta sobre el arrecife. Todos los peces payaso que viven en estas aguas han sido etiquetados genéticamente. Gracias a la pequeña porción de aleta extraída, ha sido posible elaborar un perfil de ADN de cada uno de ellos. Habrá unas 300 parejas de cría y cerca de 2.000 peces en esta isla. No los conocemos por su nombre, pero sí por su ADN. A lo largo de estos años, hemos conseguido la huella de ADN de todos y cada uno de los individuos que viven en esta isla, así que los conocemos bastante bien. Nuestro objetivo es comprender cómo sobreviven en un lugar tan apartado del resto del mundo. Ahora, cuando un nuevo ejemplar llega a una anémona, los científicos pueden determinar su procedencia. Los resultados son sorprendentes. Hemos descubierto que muchos de los alevines han regresado aquí, a esta isla que es su hogar. Cuando los huevos eclosionan y las larvas se desarrollan, las crías salen al océano abierto. Y después de pasar en él unos 10 o 12 días, consiguen regresar a la isla. Esto es algo que hasta la fecha nadie ha podido explicar. En lugar de perderse en medio del plancton y por azar terminar topándose con otra anémona muy lejos de su casa, estos pequeños peces se enfrentan a las corrientes y nadan hasta los arrecifes en los que nacieron. Sorprendentemente, estos peces recién nacidos tienen desarrollado un sentido de hogar. Las crías no regresan a la anémona en la que se encuentran sus padres, lo que asegura que no terminen procreando con ejemplares de su mismo acervo genético. Sin embargo, se quedan en una anémona no muy alejada de la que los vio nacer. Este descubrimiento viene acompañado de una nueva incógnita. ¿Cómo encuentran las crías el camino de vuelta a casa en medio del vasto océano abierto? A 4.800 kilómetros de la bahía de Kimbe, las aplicaciones prácticas desarrolladas durante años por Voracep empiezan a dar frutos.
Renace así la esperanza para los peces payaso que viven en libertad. Los pueblos cercanos han construido piscifactorías siguiendo los consejos de Voracep, que comparte orgulloso sus conocimientos. Tras terminar nuestras investigaciones, hemos fundado lo que se conoce como piscifactorías de demostración. Son muy importantes porque los criadores pueden venir aquí a practicar o adquirir conocimientos. Esta zona de Tailandia ha estado siempre asociada con las piscifactorías y los langostinos tigres son su producto estrella. Sin embargo, el éxito de Buscando a Nemo y la ayuda prestada por Voracep impulsaron a varias piscifactorías a dedicarse exclusivamente a la cría de peces anémona. Los nuevos criadores han tenido la suerte de poder visitar las piscifactorías de demostración y de recibir todo un curso sobre las técnicas empleadas. Cuando se marchan, están capacitados para tomar la decisión de si quieren continuar o no con la cría de peces. Si lo desean, yo puedo ir a ayudarles a montar las instalaciones. Así, podremos estar seguros de que las tecnologías que les prestamos funcionan a la perfección. Tal vez el fruto más visible sea esta piscifactoría, que recibe el nombre de Piscifactoría Nemo. En las épocas de mayor producción, desde aquí pueden salir mensualmente al mercado hasta 10.000 ejemplares. Toda una cría a escala industrial. Pramote, el propietario, lleva 4 años en este negocio. Entró en él motivado por la película. Estos son los tanques de cría. Cada uno de ellos está tabicado y contiene 2 parejas de cría de pez payaso que desovan una vez cada 2 semanas. Estas parejas constituyen el ganado de cría. A lo largo de su vida, una pareja puede procrear muchas veces. Los alevines pasan por una serie de tanques hasta que alcanzan el tamaño mínimo apto para su comercialización. Entonces son enviados a los mercados de Asia y de Estados Unidos. Cuando viven en libertad, muchas especies de peces forman grupos para protegerse. Los peces anémona viven en grupos pequeños, compactos y extremadamente defensivos, y ahuyentan a cualquier otro pez que invada su espacio. En los tanques su comportamiento es totalmente distinto al que tendrían en un arrecife. Al no poder refugiarse en ninguna anémona, se mueven en bloque, formando un banco muy compacto para defenderse de otros individuos. Pramote paga $1,50 por cada ejemplar. Esos mismos peces se venderán al menos a $25 en los Estados Unidos en apenas unos días. El mercado de los acuarios es una gran fuente de ingresos. Todo lo que sabe Pramote lo ha aprendido de Voracep, con el que sigue trabajando estrechamente. Este le visita con frecuencia para comprobar la aplicación práctica de sus teorías. Voracep piensa que la cautividad podrían convertirse en la salvación de la especie. Cree firmemente que capturar peces en el arrecife constituye una alteración perjudicial para el entorno. Pero no todo el mundo comparte esta opinión. En cualquier mercado de mascotas de cualquier ciudad asiática, media o grande, el comercio ilegal de animales es algo totalmente habitual. Este es el mercado de mascotas de Bangkok. En él es posible encontrar prácticamente cualquier cosa, incluidas tiendas especializadas en la venta de peces tropicales. A pesar de las leyes de conservación, aquí es posible adquirir peces en peligro de extinción capturados en los arrecifes. Los propietarios de estos negocios no admiten preguntas y tampoco dejan grabar en el interior de sus tiendas.
En una tienda, un padre estaba comprando peces para el acuario de sus hijos. Como muchos otros niños de todo el mundo, le habían pedido los personajes de la película, incluido el ídolo Moro y un pez anémona igual que Nemo. Estos peces pasarán el resto de su vida a miles de kilómetros de su verdadero hogar. El éxito de la película hizo que mucha gente quisiera tener un Nemo en su acuario. Y esto elevó la presión sobre los arrecifes, ya que hubo que incrementar el número de capturas. Ahora, gracias a nuestro proyecto, creo que podremos conseguir que Nemo siga viviendo en libertad. El equipo de la Universidad James Cook prosigue sus investigaciones. El descubrimiento de que gran parte de las crías nacidas en un determinado arrecife regresen al mismo arrecife es un hecho que ha asombrado a los científicos. Muchas otras preguntas esperan su respuesta. Teníamos curiosidad por entender cómo unas criaturas diminutas encuentran una isla muy pequeña en un océano tan inmenso. ¿Cómo encuentran el camino de vuelta? Phil Munday ha encontrado las respuestas observando las reacciones de estos peces a distintos estímulos sensoriales. Para encontrar el camino de vuelta, utilizan el olor que desprende el arrecife. Huelen los árboles que crecen junto a los arrecifes en los que nacieron, las anémonas en las que quieren vivir y también a los depredadores, lo que les ayuda a esquivarlos. Estas criaturas utilizan ese olfato tan desarrollado para encontrar el camino de vuelta. Y no solo localizan el lugar donde quieren asentarse, también esquivan a los depredadores que los acechan por el camino. Pero, ¿cómo puede un pez oler una isla? Tras muchos años de investigación, creemos que una de las soluciones al problema se encuentra en el bosque que tengo detrás. Las hojas de estos árboles caen continuamente al agua y luego se alejan de la isla dejando un rastro de olor muy característico. Los peces las huelen y así encuentran el camino de vuelta. Es un descubrimiento sorprendente. Estos peces que acaban de eclosionar poseen un sentido del olfato tan desarrollado que son capaces de distinguir entre innumerables rastros de olor del océano el olor específico de su isla o de su arrecife. Y son capaces de nadar contra la corriente hasta llegar a una anémona situada en la zona en la que viven sus progenitores. Esta investigación es crucial, ya que comprender su ciclo vital constituye el primer paso para asegurar su supervivencia. Ahora este valiente pez debe hacer frente no solo a las amenazas de la naturaleza, sino también a las del hombre. En muchos países se utiliza cianuro para aturdir y capturar con vida a los peces de los arrecifes, una práctica ilegal en casi todos los países del Indo-Pacífico. Pero los altos precios que alcanzan estos peces han hecho frecuente el uso de este veneno. Desde la década de los 60, más de 1 millón de kilos de cianuro han acabado en los arrecifes de Filipinas. Y el problema, en este enorme archipiélago, va adquiriendo dimensiones cada vez mayores. Lamentablemente, los más bellos arrecifes son el principal objetivo de las capturas con cianuro. Son muchas las amenazas a las que deben hacer frente estos peces. Los peces anémonas se enfrentan a muchos peligros. Por un lado están los depredadores naturales que intentarán comérselos, como los jureles cocoli y los bacalaos. Pero también existen otras amenazas, como la captura ilegal y la contaminación. Sin embargo, la amenaza más grande a la que deben hacer frente es, a mi entender, el cambio climático.
Estas imágenes parecen mostrar un mundo perfecto y, sin embargo, retratan a una anémona enferma. El calentamiento global es un fenómeno conocido por todos y en el mundo submarino es especialmente agresivo. Cuando el agua supera durante cierto tiempo su temperatura habitual, las anémonas expulsan las algas simbióticas que viven dentro de ellas y pierden su capacidad de realizar la fotosíntesis. La prueba de que estas células desaparecen es el blanqueamiento de la anémona. Fruto de la pérdida de su pigmento, unas llegan a recuperarse cuando la temperatura del agua vuelve a sus niveles habituales, si bien quedan reducidas a un tamaño mucho menor. Gran parte de ellas mueren, dejando sin hogar a los peces anémona. Sin su protección, estos tienen también sus días contados. ¿Constituye la pesca la amenaza más grande para el pez payaso? ¿O lo es el mercado de los acuarios? Tal vez lo sea el calentamiento global y la muerte de las anémonas. Aunque tal vez exista una amenaza más letal e invisible para los peces payaso que aún viven en libertad. Los océanos se van volviendo más ácidos debido al dióxido de carbono que se disuelve en él. La reducción de los niveles de pH es cada vez mayor. Este pH reducido afecta la capacidad olfativa de los peces. Los experimentos llevados a cabo en laboratorio demuestran que conforme el pH se va reduciendo, los peces pierden su capacidad de distinguir los olores. Las crías son incapaces de encontrar la seguridad de su arrecife y vagan perdidas por el océano hasta que son devoradas por los depredadores. El ciclo vital de los peces anémonas se acabará rompiendo. Ningún alevín regresará al arrecife y no existirán nuevas generaciones que perpetúen las poblaciones de este animal. Será el fin de los peces payaso. Cada vez que encendemos el motor de nuestro coche o una luz en nuestra casa, una parte del CO2 que creamos es absorbido por el océano. Tal vez seamos nosotros mismos la amenaza más grande que se cierne sobre los peces payaso. El nivel de pH del océano ha descendido 100 veces más rápido en los últimos 2 siglos que en los anteriores 650.000 años. Puede que muy pronto el pez payaso, la gran estrella de cine, no vuelva a encontrar nunca el camino de vuelta a casa.